Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén, gloria al Señor. Acompáñeme a orar. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra que hemos leído, y te pedimos que nos ayudes a poder, Dios amado, comprender tu palabra, y que me ayudes, Señor, a poder expresar la palabra, Dios, que viene del cielo, conforme a tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Jesús comienza a hablar de la oración, y quisiera resaltar un punto. Jesús nos enseña a intimar con Dios, la oración, y la oración Dios nos las entrega, pero es lo que a veces menos hacemos. A veces, cuando he estado bastante apático, mi esposa me pone una cantaleta celestial, pero es buena esa cantaleta. ¿Ya oraste? ¿No has orado? Y así está pendiente ella. O cuando ella también ha tenido de pronto un descenso, porque todos pasamos. Ajá, mija, ¿cómo estamos de oración? Y nos cuidamos el uno al otro. Y hoy queremos hablar de la oración. El Señor nos lleva a que tengamos una intimidad, un encuentro con Él. Nosotros, como nos han enseñado, no podemos vivir de la fe de los demás, pero tampoco podemos vivir de la oración de los demás. Hermano, ore por mí. La Biblia nos enseña que tenemos que orar los unos por los otros. Pero si realmente nosotros no oramos, por muy ungido que sea aquel siervo, la oración de él me puede dar aliento para seguir adelante, pero la comunión que él tenga con Dios no va a ayudarme a mí, porque Dios, el Maestro, nos enseña que vayamos a la intimidad. Pero quiero resaltar algo. El Maestro enseña que los gentiles también oran. Hermanos, la oración no es nueva. La oración viene desde muchos años, pero remotos, antes de Moisés. Cuando el hombre vivía en la armonía con Dios en Huerto de Edén, Adán y su mujer, él no tenía la necesidad de orar con Dios, porque es que Adán y su mujer, ellos vivían en una comunión directa, así directa, de tú a tú con Dios. Ellos hablaban, Dios le daba instrucciones. Por lo menos Dios le dice a Adán: Adán, voy a traerte los animales y tú le vas a colocar el nombre. Eso es una comunión directa, ¿verdad? Ellos hablaban con su Creador. Pero sucedió que cuando el hombre pecó contra Dios, el hombre fue excluido, fue sacado de esa hermosa presencia de Dios. Adán no tenía la necesidad de expresarle a Dios sus problemas y necesidades, porque es que el hombre no los tenía. El hombre fue dotado con tal hermosura que tenía esencia de Dios y tenía características de Dios: eternidad, santidad, pureza. No había necesidad, mi hermano, como la tenemos hoy, del pan y de la carne. ¿Sí o no? El hombre tenía todo allí. Pero cuando el hombre peca, él pierde esa hermosa comunión, esa hermosa estadía espiritual y eternal con Dios. Cuando el hombre fue echado fuera, ¿qué sucedió con la humanidad? Capítulo 4 de Génesis, verso 26.
Gloria al Señor. Así es. Mire lo que dice. Por eso dije que la oración no es de ahora. Eso tiene una trascendencia en la humanidad. Es algo muy antiguo. Dice la palabra de Dios. 4:26 Génesis. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Invocar, pedirle a Dios sus necesidades, porque el hombre perdió las cualidades y hermosura que Dios le había entregado a él, al hombre en el huerto. Cuando el hombre pierde eso, hay una necesidad. El hombre ya no tiene esa comunión con Dios. Y es cuando el hombre comienza a expresar, a invocar el nombre de Dios por sus necesidades. Oiga, y les voy a decir, siempre se ha visto esta situación, que el hombre tiene que clamar a Dios por sus necesidades. Había la necesidad, cuando el hombre peca, queda un espacio, una dimensión, un orificio o una distancia entre Dios y los hombres. Y es necesario invocar. Los hombres comenzaron a invocar, a orarle a Dios. Y se nos ha enseñado que la oración es fuente de poder. Y que el poder del cristiano está. Yo le digo que no. El poder del cristiano no está en la oración. Está en el hacer la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Porque si una persona hace lo malo y se deleita en el pecado y viene a orarle a Dios, a pedirle a Dios que lo bendiga, esa oración va a ser oída jamás. Cuando yo hago la voluntad de Dios, escuche bien, no me vaya a malentender. Cuando yo hago la voluntad de Dios, mi oración va a ser la fuente de poder. Bíblicamente se lo voy a comprobar. Primera de Samuel capítulo 28. ¿Samuel fue escogido por Dios? Sí, fue escogido por Dios. En algún momento hizo la voluntad de Dios, pero él clamó a Dios y Dios no lo escuchaba. Vamos a verificar, por favor. Dijimos Primera de Samuel, ¿verdad? Capítulo 28. Vamos a leer en el verso 3. Vamos a leer en el verso 1, por favor. 28:1. Aconteció en aquellos días en que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará con tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramat, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Hasta allí Saúl va bien. Ha purificado a Israel de todas estas personas y malos hábitos que habían en él. Pero ¿qué sucede? En el verso 6 había un problema. Dice la palabra en el verso 6, capítulo 28, primera de Samuel. Y consultó Saúl a Jehová. Es decir, oró Saúl a Jehová. Pero Jehová, ¿qué? No le respondió. No lo escucharon. Dios no oyó la oración de Saúl. Sigamos. Dice, no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta.
Entonces Saúl dijo a sus criados: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Por eso me atreví a decir: alabado sea el Señor, algo que nos han enseñado. El poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en el hacer la voluntad de Dios. Y cuando yo hago la voluntad de Dios, eso me lleva a mí a la oración. Entonces Saúl fue un hombre escogido y hacía las cosas. Quitó los adivinos de Israel. Pero ¿qué sucede? Él tiene una guerra. Hay un conflicto militar en el país de Israel. Y sucede de que él está buscando a Dios, pero Dios no le responde. Dios no le responde en ninguna manera. Y él optó por buscar una mujer que tenga espíritu de adivinación. Ya Dios conocía el corazón de Saúl. En el corazón de Saúl verdaderamente no quería él buscar a Dios, sino que su corazón estaba puesto en alguna persona que tuviera espíritu de adivinación. Su corazón estaba inclinado a la adivinación, al pecado, a la inmundicia. Por eso el Señor no lo escuchó. Y como Dios no lo escuchó, no tuvo ninguna respuesta, mi hermano. No tuvo él una respuesta. Y a veces nosotros nos humillamos delante de Dios físicamente, pero realmente nuestros hechos son desagradables ante Dios. Y Dios no nos va a oír, mi hermano. Porque a veces el hombre se deleita tanto en la inmundicia, en el pecado, y viene ante Dios con una cara, yo no sé ni cómo, mi hermano, pero como decía mi madre, con la cara bien puesta, y tener el descaro de pedirle a Dios que le supla sus necesidades. Mire, no me da vergüenza de esto. Hace unos 2 años yo vine a la presencia de Dios a orar y comencé a expresarle a Dios tantas cosas bonitas, como los gentiles. Es que los gentiles también oran. Los gentiles en aquel entonces, lo que dijo Jesús, eran las personas no judías. En este caso, los no creyentes también oran. Hasta los brujos oran. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo oran? Hermano, la oración debe de tener éxito en nosotros. Pero el éxito parte es que nosotros hagamos las cosas que a Dios le agradan. Si no hacemos las cosas que a Dios le agradan, no hay éxito en la oración. Pues bien, Saúl, concluimos lo de Saúl. Dios no lo escuchó. Y algo nos enseña este señor Salomón. Bienaventurado el hombre que me escucha. Proverbios 8:34. Pero quiero concluirle la situación que yo viví. Llegué yo a la oración con unas palabrerías hermosas delante de Dios. Y cualquiera que me escuchara, el hermano Eri es un buen orador, sabe hablar. Sí, porque a veces yo quise como refinarme delante de Dios y tener palabras lindas, preciosas. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi todo. Ay, Señor, yo te amo. Y yo sentía que mi oración en ella no había éxito. Y le pregunto al Señor: Señor, ¿por qué no me escuchas? Y escuché una voz que me dijo: tiene estorbo tu oración. Tiene estorbo tu oración. Y comencé a retroceder el cassette, lo que venía yo haciendo, y me encuentro con un cuadro que estaba haciendo yo grosero. Escuche bien, grosero con mi esposa.
Y yo quiero decirle, la Biblia no lo dice, los groseros no entran al reino de los cielos. La Biblia no lo dice. Los groseros Dios no los escucha. Es algo tremendo. Yo no golpeaba a mi esposa, no le decía vulgaridades, pero era grosero e indiferente. Y cuando uno es áspero con la esposa, el hermano Ronald se ríe, el negro áspero, ahora es el negro otro negro. Cuando uno es áspero, no solamente con la esposa, sino con las personas, nuestra oración va a tener estorbo. Sí, mi hermano. Entonces, ¿será que Dios nos escucha? El maestro nos enseña la buena coinonía. Hay momentos en que nosotros vamos a vivir situaciones que no vamos a querer sonreír y ni saludar a nadie. Pero yo fui grosero. Y esa voz tiene estorbo tu oración. Me hizo reflexionar y enderezarme. Me tuve que arreglar, mi hermano. Ya de pronto a veces yo quiero como sacar la naturaleza del viejo hombre y estallar. Cierro, le digo, mija, esta conversación o esta discusión termina aquí. Sí, porque hay que buscar el lado grato con las personas que vivimos. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya yo comencé a examinar esa situación, Dios me llevó y me atrevo a decir que el poder del cristiano es hacer la voluntad de Dios. De veras que sí. Salomón, este mismo que hizo el templo de Dios, él tuvo encuentro con Dios. Él tuvo algo hermoso, que recibió de Dios sabiduría. Y en estos proverbios ya mencionado, y queremos buscarlo, Proverbios 8, verso 34. Esto el Señor me lo enseñó en el 2012, diciembre de 2012. Estábamos en Barranca Bermeja, lo que vamos a compartir adelante. Proverbios 8, 34. Permítame lo busco. Alabado sea Cristo. Como nos han enseñado, la oración no tiene un punto final. Es algo que realmente va mucho más allá de nuestra comprensión e imaginación humana. ¿Ya lo tenemos? Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda ¿qué? Su alma. Y todos los que me aborrecen aman la muerte, y los muertos no pueden orar. Los vivos sí pueden orar. Dios es un Dios de vivo. Si yo hago las cosas que enmarcan las cosas que le agradan a Dios, cuando yo exprese mi oración, voy a tener la bienaventuranza de escuchar a Dios y que Dios pueda escucharme a mí. Dios puede escucharme. Dios nos escucha si hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Hay mucha gente que dice, no, Dios es mi amigo, Dios me escucha. Una mujer de 24 años hace algunos meses me dijo, a mí Dios me escucha, yo creo en Dios. Yo le dije, usted no cree en Dios. No, pero yo le pido a Él y Él me da las cosas. Dios no la escucha. Mire, yo soy cuidadoso con las almas. Mi esposa sabe que es así. Yo soy muy sutil, pero últimamente me he vuelto agresivo. Pero esa agresividad viene del cielo. Sí, porque la gente hay que decirle las cosas como son. No hay que poner nosotros con tanto duérmete niño y duérmete ya. 1 y 1 son 2. Alabado sea el Señor. Si pecas te vas para el infierno y Dios no te escucha.
Entonces la mujer dice, yo nací en el Evangelio y soy bautizada en el Evangelio y yo conozco todas estas cosas. Yo le dije, lo siento mucho, pero Dios no te escucha. Y sabe una cosa, yo después estaba como asustado porque la muchacha hasta lloró. Y mi esposa me dijo, mijo, no te conozco, tú eres otro. Mire, y después comenzamos a Dios a mostrarnos. Y esa joven así era, terrible. No quiero enumerar las cosas de ella. Hacía unas cosas realmente opuestas a Dios. Entonces, el que hace lo malo aborrece su alma. Aquí está escrito. Es decir, el que hace lo malo está diciéndole a la muerte, muerte, te amo. Pero el que agrada a Dios está diciendo, vida, te amo, Jesús. ¿Me comprende? Porque Jesús es la vida, y la vida que está en nosotros nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios, y la vida de Dios en nosotros se llama Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Y si Cristo no habita en el hombre no puede llegar a Dios. Pero si hay alguien que exclama una voz de arrepentimiento ante la gracia que Dios ha extendido hacia la humanidad, Dios lo va a escuchar. Como aquel ladrón dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, eso fue una oración muy corta, pero esa oración fue de salvación. Esa oración que dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate, le pidió un carro, millones, que le pagara la deuda del banco. Él le pidió salvación. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Oiga, esa oración es famosa. Yo el día que leí esa situación, yo siempre predico esa parte. Y me agrada mucho, porque es que el que viene humillado, el que viene postrado ante Dios, que es otra diferencia, el que se humilla y reconoce sus errores y pecados, Dios lo va a escuchar. David pecó. Salmo 51. Mire, Dios no va a escuchar al orgulloso. Hay gente que uno exhorta, eso yo me lo sé ya. Yo la Biblia me la sé. He exhortado a personas y me han salido con groserías e indiferente se ha mostrado. Y yo le digo, mi hermano, verdaderamente Dios al que es soberbio, orgulloso, lo mira desde lejos. Imagínese usted una persona que venga de aquí a 4 cuadras, vamos a poner en la 8, venga una persona que usted conozca y usted mira de lejos, ¿será o no será? ¿Es o no es? Pero cuando la persona está cerca, es fulano. Bueno, Dios, cuando el hombre es soberbio, cuando el hombre es orgulloso, Dios lo mira de lejos, a distancia. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que no va a estar en la cercanía con Dios, en la comunión con Dios no va a estar. Salmo 51. Bendito es Dios. Verso 1. ¿Ya lo tenemos? Gloria al Señor. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud. Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones. Amén. Vamos ahora al verso 15 del mismo capítulo 51. Dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Escuche bien, verso 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado
y el corazón contristo y humillado tú no vas a despreciar. Alabado sea el Señor. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Enmarquemos esto en la búsqueda, en la oración. David pecó. Mire, brevemente voy a decirle. Él codició a la hermosa mujer, la mandó a llamar, adulteró con ella, después mandó a llamar al esposo de esta mujer, lo emborrachó, ahora emborrachó Urías, hago que se acueste con la mujer y el hijo que ella tiene de mí se lo meto a él. Así de sencillo. Le voy a meter a Urías, el hijo mío, a él, como uno dice vulgarmente, gato por liebre. Y el plan fue fallido. Urías no conoció, no fue con su esposa, se quedó allí en el templo con los guardas, en las puertas del palacio. Bueno, vamos a mandarlo allá a la batalla más recia. 3 cosas hizo David: adulteró, engañó a yo diría que su amigo. Ese hombre era fiel con David. Allá está el arca de Jehová, allá está mi pueblo, mi ejército peleando, y yo no voy a gozar con mi esposa. Aquí me quedo en la presencia de mi rey. Y mire, este hombre estaba siendo engañado. David, el que tenía el corazón conforme al de Dios, adulteró, engañó y fue el asesino intelectual de Urías Eteo. Y este hombre viene: ten piedad de mí. Se humilló y él dijo: tú no quieres que yo te mate, oh Jehová, 1000 bueyes. Tú no quieres, Jehová, que yo sacrifique 1000 ovejas. Tú no quieres, Dios, que yo haga 1000 ayunos. Tú no quieres que yo predique tu palabra. Tú quieres, Señor, que tu siervo haga tu voluntad. Hermano, hacer la voluntad me trae a mí muchos beneficios. Él había podido comprender que la única manera que él pueda ser oído era humillarse. Él entendió: ya yo no voy a sacrificar tanto, sino voy a comenzar a humillarme, a llegar ante ti, Señor, y hacer tu voluntad. Y podré expresar, y podré sacrificar, y podré derramar sangre de holocausto. Ya así podía el hombre. Mire, una situación realmente que es muy penosa para David. El Señor nos enseña muchas cosas. Hay gente que no quiere escuchar la palabra de Dios. Hay gente que no quiere oír a Dios, pero el hombre quiere que Dios lo escuche. Y les voy a decir así de manera sencilla: si nosotros no escuchamos a Dios, Dios no lo va a escuchar a usted. Así de sencillo. Y Dios es amor. Vamos a buscarlo. Proverbios 28. Ojalá seamos certeros. Aleluya, Dios es bueno. Proverbios 28, verso 9. Mire lo que dice la Biblia. Hermano, yo digo cosas que tienen que ir enmarcadas a la palabra de Dios. Por eso les dije: el que no oye a Dios, Dios no lo va a escuchar a él tampoco. Dice el verso 9, ¿ya lo tenemos? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que no oye la palabra de Dios, el que no oye a Dios, su oración, Dios la va a rechazar. Y la palabra abominación la quiero enmarcar en una figura.
Una vez iba yo caminando cuando vivía acá en La Luz. Eso antes era puro monte, maleza. Y había un lugar donde botaban la basura y los animales muertos. Y como la gente usaba mucho los asnos y caballos, cuando esos animales se morían, lo echaban en ese basurero. Y una vez iba el niño Eric a bañarse en el caño de la Auyama. Antes uno se podía bañar en el caño de la Auyama, agua limpia, ¿oyó? Eso no fue ahorita. Ahora hay aguas negras. Oye, eso hace un poco de tiempo yo. Yo me bañé en el caño de la Auyama. Dieron un fuerte aplauso al Señor. Hay gente que no conoce el caño de la Auyama. No son barranquilleros. Bueno, esta es la nueva generación. Abominable. Y vi a un asno muerto, descompuesto totalmente. Millares de gusanos, perdóneme, millares de gusanos. Y yo cuando vi ese animal y esa hediondez, yo aparté mi rostro y tapé mi fina nariz. Y fue tan desagradable ver ese cuadro, esos millares de gusanos entrelazándose entre sí, hermano. Es algo sumamente desagradable y fétido. Yo enmarco la abominación de esta manera. La Biblia no lo dice, mi forma personal de interpretar las cosas. Abominación. Cuando el hombre hace lo malo, se vuelve abominable. Porque ¿quién hizo lo malo si no fue el lucero de la mañana? ¿Y sabe qué le dijo Dios a él? Gusanos te cubrirán y gusano será tu cama. Y el que hace pecado se hace semejante al gusano abominable. Por eso el poder del cristiano está en la ¿qué? En la obediencia. Y la obediencia te va a llevar a la oración. Es sencillo, mi hermano. Es sencillo. Un hombre, y baso las predicaciones en historias vividas, llega ante mí y me dice: hermano Eri, Dios me dijo a mí que me va a bendecir. Hay muchas promesas que Dios me ha hecho y va a cumplirlas, porque Él es esclavo de su palabra. Y yo le dije: lo lamento, Dios no te va a cumplir a ti, por mucho que tú le pidas. Dios no oye al pecador. Y el hombre me queda mirando y comencé a explicarle que Dios no escucha al pecador. Y él me dice: así es, hermano Eri, el hombre es drogadicto, y si usted deja algo por aquí, se pierde, y los ladrones no entran en el reino de los cielos. El hombre hace tantas cosas, dejó a sus hijos abandonados, y sucedió que tras esa conversación él me dijo: yo quiero ir donde tú vas. Le di la dirección y comencé a meditar en la conversación que había tenido con ese varón, porque él me decía que él le pedía a Dios, y él iba a recibir de Dios. Y yo vengo: Señor, ilumíname, ¿cómo es esto? Y la palabra me llevó a Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Perdón. El Señor nos dice que nosotros vamos a tocar y se nos va a abrir la puerta, que vamos a pedir y Dios, vamos a recibir de Dios. Amén. Que vamos a buscar y vamos a encontrar. Eso es indiscutible. Pero hay algo que realmente necesitamos hacer para poder obtener estas cosas. 3:22 dije, ¿verdad?
3:22. Yo dije 3:24, pero es 3:22, discúlpeme. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22 dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué la vamos a recibir? Porque guardamos sus mandamientos. ¿Y qué? Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Es difícil? Esto es claro. Si yo le pido a Dios, y para yo poder recibir de Dios, tengo que hacer las cosas que marcan, que me han enmarcado su palabra, que van enmarcadas en su voluntad. Un homosexual me dijo, el homosexual dijo que él era una mujer y que él creía en Dios. Y usted sabe que los homosexuales no entran, los sodomitas, ¿verdad? Y él decía que siendo un varón, él produce una semilla, ¿verdad? Esperma. Él no produce óvulos. O sea, es algo abominable para Dios. Y él decía que Dios lo escuchaba. En este texto, para yo recibir de Dios, mi vida tiene que girar en torno a las cosas que a Dios le agradan. Así de sencillo. Porque, hermano, le soy sincero, hay momentos, han habido momentos que mi naturaleza ha reinado. El carácter del hombre ha dominado. Y he venido ante Dios, y mi oración en su momento no había tenido éxito, porque aún en mi intimidad, en la intimidad mía, en mi vida interior, había desagradado a Dios. El hermano Fabián conoció al varón llamado Paulo. Este hermano Paulo hace muchos años me compartió una palabra en el capítulo 2, verso 16 de Romanos, que Dios iba a juzgar a los hombres, por Jesucristo iba a juzgar a los hombres, su intimidad, lo íntimo del hombre. Vamos a buscarlo. De allí es que tenemos que nosotros, Romanos 2:16, cuidar y hacer las cosas que le agradan a Dios, para que nosotros podamos recibir, alabado sea el Señor, que Dios nos escuche. Sería hermoso de que haya una hermosa conversación de un emisor que es Jehová y un receptor que somos nosotros. Cuando nosotros llegamos a ese momento de comunicación, va a haber algo esplendoroso en nosotros. 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Yo no había adulterado, no había fornicado, no había robado, no había hecho nada malo físicamente, pero en mi vida interior estaba totalmente mal. Por dentro era una cosa y por fuera otra. Y no había crecimiento, no había progreso, no había madurez, a pesar de que oía la palabra de Dios, entre comillas. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Colocarla, ponerla por obra. Si yo la escucho y no la pongo por obra, no escuché nada, mi hermano. Así estaba yo. Y cuando yo dije: Señor, tengo que ser fiel en mi vida interior para que la oración tenga éxito. 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. 2:16
Y quiero terminar con algo. Israel era un pueblo escogido por Dios. Y sabemos que Israel eran personas que buscaban a Dios en sacrificios, quemaban incienso, todas estas cosas. Y Dios no quiso más eso. Vayamos un momento, Isaías capítulo 1. Verso 11. Tengo un poco de gripa, pero ahí vamos, afectado de la garganta. Pero Dios es bueno. Ya lo tenemos. Isaías capítulo 1, verso 11 dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigan más vana ofrenda e incienso. Me es abominación luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes. Dios vigorosamente rechaza todas estas cosas al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, de alguna forma, él comenzó a extraviarse. Y cuando el cristiano comienza a extraviarse, a estar lejos de Dios por muchos ayunos, por muchas oraciones que el hombre haga o el creyente haga, Dios lo va a mirar de esa forma abominable. Hermano, yo era experto en eso, pero comencé a oír la palabra de Dios y a corregir mis pasos y a ser cuidadoso en el conducirme. Una vez prediqué algo que no había vivido. Esto lo compartí con algunos hermanos ahorita. Y me sentí hipócrita. Me sentí falso. Desde ese día comencé yo a predicar lo que vivía. Y Dios me enseñó que también tengo que vivir lo que voy a predicar. Y muchas veces yo venía ante Dios a orar y yo sentía que Dios no me escuchaba, porque yo quería: Señor, que haya milagros, sanidades y los muertos sean levantados. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Eso lo hago si yo quiero. No lo voy a hacer porque tú me lo pidas. Porque yo ayunaba, no es malo ayunar. Yo oraba mucho, pero era con el fin de mostrarme que ahí viene el siervo de Dios que levanta a los muertos. Mire, una cosa hacía yo y otra cosa era lo que vivía, lo que decía. Y Dios comenzó a corregirme para que la oración, para que el servicio que yo le preste a Dios sea eficaz, sea agradable. Mi oración sea un olor fragante, alabado sea el Señor. Porque a veces somos como aquel fariseo, capítulo 18 de Lucas. Habla que los dos hombres fueron a orar, es decir, fue a orar un hombre letrado, un hombre que sabía la Biblia, un hombre que de pronto era un excelente maestro, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Que también había un pecador
un publicano, un hombre que de pronto engañaba, estafaba con las cifras numéricas en los bancos. Y convencido llegó ante Jesús y él reconoció la condición en la cual él vivía, que era un bandido, era un pecador, era un falso. Señor, he engañado a mi prójimo. Señor, he pecado contra ti, no soy digno. Este hombre se humilló. Vamos a buscar esa hermosa historia y concluimos esta enseñanza. Lucas 18, verso 10. Dice la Biblia: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire, cuando el hombre peca, es porque su naturaleza humana y pecaminosa se ha levantado. El reino humano, la naturaleza del pecado, altivez, Dios no lo escucha. El fariseo, y conocemos que el círculo fariseo eran personas, ellos eran exclusivos en ese círculo religioso. Pocos entraban. Eran gentes maestros, pero ambos oraban. Entre comillas, había un hombre que creía en Dios y oraba, y había otro que era publicano, era un pecador, era un adúltero, mentiroso. Pero dice la Biblia que ese pecador se humilló. Y es una de las maneras en que nosotros podamos llegar también a Dios y que la oración tenga éxito. Señor, aquí está esta situación. Mire, y les voy a hablar sinceramente. Pasó una situación y Dios me dijo que yo era un adúltero. Tú eres adúltero. ¿Qué sucede con los adúlteros? No heredan el reino de los cielos, tampoco serán escuchados. Y comencé a examinar mi vida. Era adúltero, no en el cuerpo, pero sí en mi corazón. Mi corazón estaba inclinado, como el de Saúl, a las cosas que a Dios le desagradan. ¿Sí me comprende? Y no me escuchaban. No me escuchaban. Pero vemos esta situación de estos 2 hombres. Uno letrado en la palabra de Dios, quizás el otro no era letrado, pero se humilló y reconoció su condición. Y yo le dije: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. A mí me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta aquello, y cuando lo hago con agrado, le dije yo, y me gusta hacerlo, pero no quiero vivir más hipócritamente como este hombre, porque me sentí como el fariseo. Sí, sinceramente, hermano, y la palabra comenzó a enrutarme. No cambié la oración, más bien cambié mi manera de vida, que es totalmente diferente, porque estaba extraviado. Porque la oración verdaderamente, cualquiera puede orar,
He conocido personas que la vida delincuencial, ellos oran, y ellos son unos servidores de Satanás para derramar sangre, asesinar y robar, y oran. Cualquiera puede orar, muchos pueden orar, pocos serán escuchados. Colóquese sobre sus pies. Alabado sea el Señor. El poder del cristiano está en la voluntad de Dios. Es que Jesús hizo la voluntad de Dios. Mire, en ningún momento Jesús ni dijo ni enseñó palabra alguna fuera de Dios. Todo lo que Él decía y todo lo que Él hacía iban enmarcados en la voluntad del Padre Celestial. Así, mi hermano. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 24, allí lo encontramos. Y ese es el ejemplo nuestro. Alabado. ¿Dónde está el gloria al Señor? No tenemos pianista. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos porque me recordaste, Dios, la oración. En el nombre de Cristo estamos aquí delante de tu presencia, Dios, y tú nos recuerdas cómo debemos de venir ante tu presencia. Que nuestras vidas, Dios, estén en el completo agrado tuyo, Señor amado. Que podamos entender que hay bienaventuranza cuando tú, oh Dios, nos habla, y cuando nosotros te escuchamos somos bienaventurados, porque Salomón, el mismo que hizo el templo, oh Dios, para buscarte a ti, él expresó, Dios, que son bienaventurados los que están, Dios mío, llorando, gimiendo, esperando una respuesta tuya, Señor, en el templo, Dios amado. Y hoy, oh Dios, el templo, Señor, es el lugar, oh bendito Dios, de tu presencia, Dios amado. Tu presencia es lo más lindo, Dios. Y queremos estar, Dios, en esa presencia tuya. Cuando oremos, Dios, que nuestra oración sea exitosa, no porque vamos a recibir de ti, Señor, sino porque verdaderamente tú, Señor, nos escuche. Oh Dios, que podamos oír tu voz, Señor, porque tú eres el hermoso emisor. Porque tu palabra, Dios, es vida, es espíritu, Señor. Y cuando tu palabra, Dios, sale de tu boca, Señor amado, produce vida en cada uno de nosotros. Oh, Shakatarramakenda, Isalabake, Igualama Sayakenda. Espíritu Santo, ayúdanos a poder comprender tu palabra, Señor, a poder verdaderamente llegar al momento de esa presencia, de esa oración, porque tú dices, Señor, oraremos así: Padre nuestro, Dios, y los únicos que pueden ser oídos son los hijos de Dios y no los bastardos, Dios amado, porque el bastardo no tiene padre, Dios, pero los que tienen padre, Señor amado, pueden llegar a Él, y tú eres nuestro Padre celestial, porque hay una condición, Señor, de ser hijos para poder ser oídos, Dios. Si hay algún pecado, hipocresía, Señor, ignorancia en nosotros, en el pueblo, pido que perdones, Señor, ofensa, calamidades que se presentan en el hombre y comienzan a blasfemar de tu nombre, Dios amado. Perdona nuestras vidas, perdona a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que sanes, oh Dios amado, los corazones, oh Dios, que te lleve el orgullo, que te lleve la vanagloria, Señor, y que podamos ser humildes y reconozcamos, Señor, esa verdad en lo íntimo y poder expresar, Dios, todo, Señor,
todo ante tu presencia, porque ciertamente, oh Dios, tú te acuerdas de la condición del hombre, que somos polvo, Dios amado, que somos nada, Señor. Aquel hombre dijo: si quieres puede limpiarme. Oró ante ti, Jesús, y fue limpio, Señor. Y oro por este pueblo, Dios, para que lo limpies, Dios, y puedan recibir el extraordinario milagro, Dios amado, de ser limpio, transformado por tu grandeza y poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Y a su nombre. Alabado sea el Señor. Nuestro hermano con nosotros. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios, amén, por esta palabra, esta enseñanza en la cual nosotros meditamos. Amén, que así sea, que meditemos y reflexionemos cuál es nuestro andar. Amén. Gloria a Cristo Jesús, porque lo importante de la palabra no es saber sino hacer. Amén. Y hoy Dios nos invita a que hagamos, bendito sea el Señor. Y una forma de hacer es buscar el reino. Y el reino está en lo que decía nuestro hermano Eric, hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar, bendito sea el Señor, en esta hora, dándole gracias a Dios por la vida de mi hermano Eric Hidalgo, Dios. Bendecimos su vida, la de su esposa. Bendito sea el Señor, sus hijos. Pidiéndote, Dios amado, en esta hora por mi hermano Eric, que sigas usándole, Dios amado, y entregándole más de ti a su vida. Bendito sea el Señor, que lo uses para tu gloria, para tu honra. Guárdalo, bendito Dios, donde Él se mueva. Protégelo, escóndelo, Dios amado, en ti. A su esposa, Dios amado, bendícelo grandemente, bendito Dios, cada día. A él, Dios amado, guarda a sus hijos. Y te pido, bendito Dios, que prosperes, Dios amado, su andar en Cristo Jesús. Dios, te damos gracias, mi Señor, por tu palabra, por esta enseñanza, la cual hoy, Dios amado, nos has hablado. Dios, nos has dado pautas, Padre amado. Bendito sea el Señor, que nosotros podamos caminar, mi Rey, haciendo, bendito sea el Señor, tu voluntad, pidiéndote cada día, Dios, que coloques tu voluntad en nuestros corazones. Dios amado, gracias por mis hermanos que hoy, Dios amado, han venido a recibir de ti tu palabra. Dios, los bendecimos en esta hora, mi Rey, pidiéndote por ellos, Dios amado, que bendigas, Padre amado, su entrada, su salida, pidiéndote, mi Rey, que este inicio de una nueva semana, Dios amado, que empieza hoy, sea de grande bendición para ellos, para cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios amado, por tu palabra, por mis hermanos. Y te pedimos, Señor, que al salir de este lugar, tú nos guardes, Señor, y nos lleves con bien. En el nombre poderoso de Cristo, te damos las gracias, Dios amado. Te damos la gloria, la honra y la alabanza que solamente pertenecen a ti, Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo, salude a su hermano, dígale: mi hermano, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga a mis hermanos grandemente a cada uno. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo.